Buenas noches amigos, comenzamos el tiempo de entrevistas en Crónicas del Campo y esta noche está con nosotros el consejero de Aguas del Cabildo Insular, Carlos Cabrera. La verdad que ha tenido una entrada en legislatura, bueno, pues yo creo que importante, de trabajo y de responsabilidad. El tema de la sequía está sobre la mesa, un montón de obras que se han tenido que preparar con una emergencia y con una rapidez para resolver los temas de sequía, y de todo eso vamos a hablar esta noche. Lo primero de todo es saludarlo. Carlos, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo has pasado este tiempo de crisis sanitaria? Seguro que trabajando, ¿no? Sí, trabajando con preocupación, ciertamente, ¿no? Porque la situación para todos ha sido muy difícil, ha sido un drama en muchos casos, ¿no? No es un drama sanitario, sino también un drama económico. Y bueno, pues con las limitaciones impuestas, hemos tenido que seguir trabajando, como es lógico, ¿no? Y el esfuerzo de todos los trabajadores ha sido enorme porque han tenido que seguir, no quedaba otra, ¿no? Y era la obligación que teníamos de intentar por todos los medios lograr que aquellos compromisos que tenemos con la sociedad, que teníamos y que tenemos con la sociedad palmera, que era fundamentalmente en una situación de sequía como la que estamos viviendo desde hace muchos años, intentar por todos los medios poner más agua en el sistema. Ese era el compromiso que nosotros teníamos desde hace pues, aproximadamente 9 meses que tomé posesión como consejero de aguas. Pero ciertamente también la situación de emergencia y la situación de excepcionalidad en que vivimos también te limitaba algunas cosas, ¿no? Hubo paralización, recuerdan que hubo paralización de obras porque no podíamos continuar por las órdenes que emanaban del gobierno en atención a evitar que esta pandemia continuara entre nosotros y además siguiera creciendo, ¿no? Pero bueno, ese fue, durante estos meses lo que hemos hecho es eso, la preocupación, ciertamente, porque la tenemos todo, pero al mismo tiempo intentando sacar todos los temas que podíamos. Carlos, yo recuerdo que desde el año 2007 en el Ayuntamiento de Los Llanos por la tarde ya había una reunión sobre la crisis de la sequía. Y de ahí para acá, pues, muy pocas actuaciones he visto yo. Bueno, se habló del Valle de los Espejos, que sí se iban a llenar los estanques, muchas cosas, ¿no? Incluso de mejorar pues, el agua que se llevaba desde la Laguna Barlovento, por el Canal del Estado, bueno, muchas cosas. No he visto yo muchas soluciones. Sin embargo, a partir del año pasado, vista la sequía, este Ejecutivo se puso a trabajar. Hemos avanzado. ¿Lo suficiente y lo rápido? Pues mira, no lo sé, porque es que había tantas cosas y tenemos tantas cosas que hacer todavía desde el Consejo Insular de Agua, en cuanto a infraestructuras, en cuanto a concienciación, en cuanto a ahorro, en cuanto a búsqueda de más agua, en cuanto a convencernos todos que el agua es un bien que no es infinito, que es finito, que tenemos los acuíferos que tenemos el agua que tenemos, que no ha llovido, y no ha llovido desde hace muchos años, ¿no? Ha habido tantas cosas que hacer, pero ciertamente nosotros hubo algunos compromisos que fueron muy claros. Nosotros tenemos que poner más agua en el sistema. ¿Cuál era la mejor fórmula para poner agua en el sistema? Había una fórmula que era intervención administrativa, pública, directa, compleja, pero podría haberse realizado, entendíamos que no llegábamos a tiempo. Una intervención administrativa, una intervención pública en determinadas infraestructuras, pues a lo mejor a estas alturas, 10 meses después, si hubiese tomado la decisión inmediatamente, nada más llegar, pues 10 meses después seguramente esa infraestructura estaríamos quizás finalizando el proyecto, la información pública, o sea, no hubiésemos movido ni una sola piedra. ¿Qué hicimos? ¿Dónde estaba el agua? ¿Dónde podemos encontrar ese agua y sacarla en un corto espacio de tiempo, ¿no? ¿Qué infraestructuras contábamos en la isla, ¿no? En la mesa de sequía de hace muchos años, del año 2016 y antes, pero en el año 2016 se retomó otra vez ese tema, se hablaba de la necesidad de activar en la zona, activar en general, no había una zona y otra, sino activar pozos en la isla de La Palma, ¿no? Por tanto, nosotros estimábamos que frente a la inversión pública directa que iba a cocinar
ese retraso por la burocracia propia, una ley de contratos que tenemos que cumplir, como no puede ser de otra manera, optamos por convenirlos, como acordarlos con las entidades privadas a cambio de una porción del 50% que sería una agua pública. Por eso agilizaba... Sin duda, no es lo mismo que una entidad privada comience a trabajar, que comience a trabajar una entidad pública a la hora de redactar el proyecto, autorizaciones, permisos, contrataciones, publicaciones, información pública, frente a una empresa privada que todos sabemos que manejan otros tiempos, por fortuna para todos. Por eso se optó por esa figura, ¿no? Y por tanto, nosotros hemos convenido con el Pozo del Roque y con el Carmen. Estamos ya finalizando el proceso para convenir también con el Pozo del Carmen, y vamos a dar subvenciones a otros pozos, igual que vamos a dar subvenciones a otras galerías, igual que vamos a dar subvenciones, si finalmente se presenta, para el Valle de los Espejos, que hay 600.000 euros previstos. Y nosotros hemos aportado 3 millones al sistema, 3 millones de euros en subvenciones y ayudas para infraestructura hidráulica. Por tanto, en este momento, yo espero que en el mes de la primera quincena de julio podamos disponer en torno a unos 1.300 pipas que no estaban en el sistema. Acuerda que cuando se hablaba de la posibilidad de adquirir, de obtener más del túnel de trasvase, se hablaba en torno a unas 1.700 pipas más, sobre las 1.800 que tenemos, 3.500 pipas hora aproximadamente, ¿no? Porque ahora mismo el túnel de trasvase está por una boca en torno a unas 1.000 pipas, por otra de las bocas en torno a 800 pipas. Por tanto, estamos hablando de que faltaban esas 1.700 para cubrir esas expectativas. Bueno, esas expectativas están más que cubiertas por los pozos que vamos a poner en funcionamiento, que vamos a acompañar con subvenciones, incluso algunos en la zona del valle, que van a ponerse en funcionamiento para esa fecha. Por tanto, el compromiso de poner agua en el sistema para la isla de La Palma se ha cumplido, está ahí. Y espero que finalmente, así me lo han transmitido los técnicos, porque estamos permanentemente en los problemas y sabemos que esa infraestructura tiene que salir, y por lo tanto estamos permanentemente en contacto con los técnicos para que se cumplan los plazos que ellos mismos han marcado, porque es de vital importancia para la isla de La Palma. Esa es una de las actuaciones que hemos puesto en marcha. Hay más actuaciones, Carlos, el Sifón de las Nieves, muchas cosas más, ¿no? El Sifón de las Nieves, que ha habido un cierto retraso por el tema del COVID y ha habido una reclamación de una de las empresas que habían hecho una propuesta, pero vamos a intentar cumplir el plazo que se había previsto. Está muy apretado, que es a finales del mes de diciembre de este año, del 2020. El proyecto para la mejora del canal, de los más de 70 kilómetros del canal LP1 desde Barlovento a Fuencaliente, pues estamos ya prácticamente en esa redacción que nos va a determinar qué es lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que trabajar en la LP1, porque es vital. Estamos hablando de más un porcentaje que puede llegar en determinados momentos a un 30% de pérdida. Es inadmisible que a estas alturas el canal no haya sido reparado adecuadamente, ¿no? Por tanto, nos vamos a gastar mucho dinero ahí, pero es que lo que tenemos que hacer es inviable que nosotros pongamos 20.000 pipas y que nos pueda llegar en determinados momentos 14.000 pipas a la cabecera sur, es decir, a Fuencaliente, ¿no? Y con razón los agricultores de la zona nos decían que algo está pasando. Claro que estaba pasando. Estaba pasando primero las pérdidas. Luego hemos detectado y hemos intervenido en el canal en varias averías que se han producido por fenómenos, por árboles, por raíces que se han metido y han roto el canal, y una cuestión que hasta ahora pues había pasado desapercibida. Se abre la llave en la zona desde Aduares a Salemera aproximadamente, y sin turno y sin control pues se riega. Pues no es posible. 1.200 tomas sin 1.200 tomas, sin adulamiento de ningún tipo, ¿no? Ya lo hemos controlado. Es que nos ha tocado también, y eso cuesta, porque es que es muy fácil. Cuando uno está acostumbrado a una cosa y las decisiones políticas no se toman, pues continúo. Y cuando llega un político y dice, mira, pues no, esto tenemos que controlarlo, no vamos a perjudicarlo, pero este es un bien escaso y vamos a repartirlo adecuadamente, vamos a poner unos turnos, que es lo habitual, que es lo normal. No podemos continuar con un sistema arcaico, un sistema que nos permite utilizar el agua que queramos, en cualquier momento del día y como queramos. No. Por tanto, se han hecho turnos, dulas, se han propuesto unos determinados tramos, incluso recortar
un poco por las pérdidas que se producen en el canal, porque las pérdidas tampoco tenían consecuencia para ellos, porque como el agua, pues tenían el agua, que toda la que querían, pues no hay ningún tipo de problema. Por tanto, esa actuación se ha realizado, se ha mejorado el canal y se va a seguir mejorando el canal. Vamos a intentar por todos los medios, si los informes técnicos nos lo permiten, siempre con informes técnicos positivos, siempre. Vamos a intentar por todos los medios intervenir en torno a unos 600.000 euros en puntos clave dentro del canal LP1 para intentar eliminar gran parte de esas pérdidas. No va a ser la totalidad, evidentemente estamos hablando de unos cuantos kilómetros, no va a ser la totalidad del canal, pero sí creemos que por los datos que desde la Salemera hacia Teneguía, los datos que tenemos en esos 2 puntos, ahí no hay tantas conexiones, es ahí donde tenemos que intervenir, porque es que ahí donde se está produciendo una pérdida considerable de agua. Bueno, también ha habido esa actuación en el canal de control de la salida de agua del canal y de intentar por todos los medios perder menos agua en el transporte hacia el sur de la isla, ¿no? Amigos, nosotros el domingo pasado estuvimos recorriendo esa zona para formarnos de primera mano de lo que pasaba. Y bueno, lo que está diciendo el consejero, toda la realidad. Muchísimas tomas, no tenían ni contadores, incluso motores de extracción de agua en sí del mismo canal. Y la verdad, como dice el consejero, ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque claro, hasta ahora no se venía controlando eso. Y yo me imagino, amigos televidentes, que si usted es uno de los afectados, pues no le gustará, pero las cosas son así. Y de entrada yo creo que lo importante es el adulamiento. Sí, y además yo creo que la gente lo ha entendido perfectamente. Sí. Si lo ha entendido perfectamente, si tú le aseguras que vas a tener en determinados días de la semana, determinados días del mes, vas a tener tu agua para poder regar, lo entienden perfectamente y no ha habido no ha habido quejas en absoluto, porque la gente, bueno, pues yo creo que es consciente de la realidad en la que estamos viviendo. Lo que pasa es que, bueno, mientras nadie tomara esa decisión, pues bueno, ahí estaba, ¿no? No, hay que tomar decisiones políticas, porque los técnicos te pueden decir, mira, hay que hacer esto, y hay que hacer de esta manera, hay que controlar este agua, esto no puede seguir así. El político es el que toma la decisión, y al final si el político no toma la decisión, porque, hombre, eso puede ser que a lo mejor alguien se pueda molestar. Digo, no, pues se le explica y la gente entiende perfectamente que hay turnos para regar, como en el resto de la isla, y que eso es el sistema que tenemos que implantar, ¿no? Yo creo que la concienciación es fundamental, ¿no? Dado esta actuación, Carlos, ya suponemos de entrada, porque vimos el agua que estaba pasando por el canal, y ahí era mucho más de la que estaba anteriormente. Con esta actuación, las comunidades de agua de Fuencaliente no va a tener problemas. En principio no creemos que tengamos problemas. También hay un pozo de Tenagua que se ha comprometido solidariamente a trabajar pues prácticamente durante todo el día para echar una mano. Y ahora estos últimos días pues la cosa está funcionando mejor y espero que funcione mucho mejor cuando tengamos las otras actuaciones de emergencia en ese canal y cuando se pongan en funcionamiento los 2 pozos, pues será mucho mejor, mucho más cómodo para esta zona y también para la zona del valle, que parte de ese agua tendrá que estar destinada también a través de aduares, que tiene una mayor capacidad de la que actualmente está elevando, y por tanto podemos poner también más agua en el sistema que nos permita elevarla hacia la zona del valle. Son 80 kilómetros, Carlos. Sí. No, es mucho, ¿no? Es muchísimo y al final pues el tiempo va pasando, va transcurriendo. También en ese canal, en otros canales, hemos detectado algunas actuaciones completamente ilegales y estamos controlándolas y estamos intentando, bueno, ya se han producido incluso hasta algunas denuncias en la Guardia Civil, porque es lo que tenemos que hacer. También eso hay que hacerlo, ¿no? Y aquel que no se esté comportando adecuadamente y esté sustrayendo un bien tan necesario para todos, pues evidentemente tenemos que intervenir. Porque no olvidemos algo que es fundamental, que está bien que en el sector primario tenemos que ir siendo los mejores y produciendo todo lo que podamos. Estamos de acuerdo en eso. Pero evidentemente cuando uno empieza a plantar y cuando uno se plantea pues determinadas plantaciones en la isla de La Palma, tiene que tener en cuenta que hay que buscar el agua, que eso es fundamental.
Eso es fundamental. Ya se lo había advertido en su momento a la consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias y al consejero de Agricultura, compañero José Adrián, en el Cabildo Insular de La Palma, que era necesario tener un mapa de cultivo de la isla actualizado. Es decir, la isla necesita en estos momentos lo que necesita en materia de agua. ¿Por qué? Porque tenemos los cultivos que tenemos y tenemos que saber que se aconseja determinadas riegos en determinadas zonas, zona húmeda, zona seca. Bueno, está establecido, está recogido y está perfectamente delimitado. O sea, la planta necesita lo que necesita, eso está más que estudiado, más que estudiado. Por tanto, con esos parámetros nosotros tenemos que saber a día de hoy qué cantidad de agua necesita la isla de La Palma. Es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué cantidad? ¿Por qué no es extraer para poner más y más y más en el sistema? Es extraer lo justo, lo que necesitamos, porque donde mejor está el agua conservada es en los nacientes, es en los pozos, que si no extraen está el agua, y está el agua ahí. Si no la necesitamos, porque tenemos unas redes buenas, unas redes de riego buenas, porque somos conscientes de que tenemos que regar lo que tenemos que regar y no más, porque además tenemos indicaciones técnicas que nos lo acreditan, si tenemos un mapa adecuado, un mapa de cultivo, sabremos por tanto hasta dónde tendremos que llegar en cuanto a nuevas infraestructuras. Necesitamos esta agua, la encontramos aquí, necesitamos esta otra, la encontramos aquí. Seguimos creciendo, el próximo año vamos a seguir creciendo, porque necesita la isla seguir creciendo, el sector primario necesita, y es bueno para la isla, y además está incentivado y está subvencionado. Muy bien, ese agua, ¿de dónde las traemos? Este pozo no da más, esta galería no da más, aquí ya no podemos, tenemos que ir avanzando en nuevas infraestructuras conforme a las necesidades. No nos volvamos locos, porque es que si no, lo que yo creo que es una política errónea es poner toda el agua que se quiera en cualquier momento, porque eso no es un sistema sostenible. Tenemos que sostener el sistema, y el sistema se sostiene con una explotación de nuestros acuíferos adecuada y justa. No estoy diciendo que no se riegue, que se dejen secar, no, estoy diciendo que se riegue adecuadamente. Estoy diciendo que se rieguen todos los cultivos de la isla adecuadamente. Pero para eso tenemos que hacer una previsión que actualmente yo no la he encontrado, que yo no la he tenido sobre la mesa. Ojalá que hubiese tenido esa previsión, porque ahora mismo nos preguntan qué necesidades de agua tiene la isla de La Palma. En estos momentos todos sabemos el crecimiento de aguacates, el crecimiento de otros productos y siguen creciendo y cada vez son más, pero ¿y el agua? ¿La tenemos? Sí, yo creo que sí, si somos razonables en cuanto al consumo, la tenemos. Pero ciertamente tenemos que ser muy precavidos y previsores, porque si no, estamos cometiendo un gravísimo error. El desarrollo que hagamos de la isla de La Palma no es sostenible. Y yo no quiero una isla de La Palma que no tenga un desarrollo sostenible. Amigos, estamos totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos Cabrera. Normalmente, si se extrae más agua de los pozos y de las galerías, y sobre todo de los pozos se van a salinizar. Es decir, hay que extraer la justa y necesaria. Por otro lado, el agua fósil, el agua que está, bueno, pues, en el interior de la tierra, es la mejor conservada. Ya después que sale, existe la evapotranspiración y se va, y se pierde, o se puede corromper. En eso estoy de acuerdo. Otra de las actuaciones que sí quisiera, bueno, pues, comentar es el ahorro de agua en ciertas ciudades. Ejemplo, los Llanos de Aridane, más de 1 millón de pipas ahorradas de esa red de abasto público, por supuesto, con la colaboración del Consejo Insular de Aguas, del Cabildo Insular y el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane. Yo tengo el honor de haber iniciado eso. Tengo el honor de cuando estaba como consejero delegado, hace ya algunos años, cuando estuve 1 año y medio, de consejero delegado de aguas también, entre otras áreas que me correspondían, lo impulsamos porque yo recuerdo perfectamente que no se tenía muy claro la necesidad de hacer esas actuaciones. Las actuaciones subterráneas en cuanto a las redes de saneamiento y las redes de abastecimiento, bueno, para los políticos cuesta más ponerlas en marcha. No se ven. Entonces, había una pérdida clara. Se hizo un estudio aquí en el Consejo Insular de Agua en el que detección de fugas, se detectaron las fugas. Y nosotros propusimos, y lo iniciamos, las primeras aportaciones, el primer convenio que se firmó para mejorar la red de aguas en los Llanos de Aridane, la red de abastecimiento de domiciliario, lo suscribí yo. Y lo suscribí porque me parecía que era fundamental empezar en algo
que parecía que era calamitoso, que era tremendo la pérdida de aguas en el municipio de Los Llanos de Aridane. Y por fortuna ha continuado. Nosotros tenemos ahora otras partidas para el FEDECAN, desde el FEDECAN, para seguir mejorando las redes, porque si no se hubiese hecho eso, ¿dónde estaríamos en este momento? Todo ese agua que hemos podido recuperar y hemos podido tener para distribuirla adecuadamente, en este caso para riego, por ejemplo. ¿Cómo hubiésemos podido soportar esta situación? La verdad es que ahí se hizo un esfuerzo inicial de creérselo, porque primero no se lo creían, y una vez que se lo creyeron, pues bueno, el Consejo Insular sí que ha hecho una aportación, y actualmente el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane está por la labor, por supuesto, de continuar, porque todavía hay que arreglar mucho. Pero no solo en Los Llanos, es que tenemos un gravísimo problema de falta de inversión en las redes de riego. Hay algunas que están por encima del 60% perdiéndose. ¿Cómo es posible? Sí. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Claro, por mucha agua que pongas, estamos gastando agua inútilmente, ¿no? Por tanto, hemos solicitado también el apoyo al Gobierno de Canarias. Y aquí hay que actuar. Hemos dicho varios municipios donde hay que intervenir urgentemente con unas redes del siglo XXI, unas redes con su telemetría que marquen exactamente el agua que baja, dónde baja. Si se pierde se sabe perfectamente porque está en un corto espacio de tiempo determinado y sabemos perfectamente el agua que se está o extrayendo adecuadamente o que se está perdiendo si efectivamente hay alguna avería, ¿no? Pues son elementos que son esenciales. Es que todo esto son trabajos que hay que ir haciendo y hemos emprendido el camino en muchos de ellos y hemos focalizado donde tenemos que invertir. Porque, me digo, algunas personas que están pendientes de no, hay que poner más agua en el sistema, más agua en el sistema. Sí, hay que poner el agua adecuada en el sistema. Partimos de esa base, ¿no? Pero claro, el agua deja de ser el adecuado cuando la estamos perdiendo. Estamos poniendo más agua de la adecuada. Por tanto, tenemos que intervenir y tenemos que actuar de una manera contundente y tenemos que destinar fondos públicos y fondos privados en algunos casos también para que efectivamente esas pérdidas de agua no se produzcan. Estamos hablando del transporte, luego la distribución. Es decir, hay mucho campo aún por donde tenemos que caminar y que tenemos que trabajar, pero la ventaja de todo esto es que lo tenemos bastante claro, que es donde tenemos que intervenir. Bueno, pues otra de las actuaciones que yo creo que son importantes, porque en otras islas de nuestro archipiélago se están haciendo, es pues la reutilización de las aguas residuales. Hay un proyecto presentado, yo creo que ya está bastante avanzado, para poner la parte terciaria del EDAR del Valle de Aridane, que recoge las aguas residuales del Paso y de los Llanos de Aridane. Más de 500 pipas, creo, que se puedan aportar a todo lo que es el barranco de Tenisca y que después hay una conducción y se puede utilizar para el regadío. ¿Es así, Carlos? Te lo has dicho perfectamente. Eres buen conocedor de nuestro sistema. Lo único que no has dicho correctamente es que ya el proyecto está terminado. Que eso es mejor. Eso es mejor. El proyecto está finalizado y el proyecto está pues, para licitar. El problema que tenemos es que estamos hablando de 2 millones de euros, 2.200.000 aproximadamente, lo que nos cuesta. Yo creo que es una inversión necesaria. Por primera vez lo vamos a hacer y lo vamos a conseguir. Además hay agricultores que están concienciados en que efectivamente es un sistema bueno. En otras islas se viene utilizando desde hace mucho tiempo. No digo nada del tema medioambiental, la importancia desde el punto de vista medioambiental que eso supone. Utilizar esas aguas para regar es algo que debería estar permanentemente como idea en cuanto a la actividad política y pública de acciones de esa índole, ¿no? Porque eso es fundamental para el desarrollo de nuestra isla de una manera armoniosa y adecuada, y por tanto nos hemos empeñado en eso, por eso hemos terminado el proyecto. Y ahora, como decía, nos falta la financiación. Nosotros lo hemos solicitado al Gobierno de Canarias de manera urgente, lo hemos tenido 3 reuniones en ese sentido y le pedimos que esa actuación la asumiera. No obstante, si nosotros logramos, si el Gobierno central nos autoriza
a utilizar los más de cerca de 4 millones de euros que tiene el Consejo Insular de Aguas de remanente, una parte del remanente vamos a destinarlo con seguridad a esa obra. Si no llega el Gobierno de Canarias, pues tendremos que llegar nosotros, pero lo tendremos que hacer porque es una aportación extra también al sistema, en este caso de agua regenerada, agua perfecta para regar, porque no nos engañemos, hoy por hoy las mediciones son muy pulcras, muy concretas, muy duras, para que ese agua se pueda utilizar, y el control es exhaustivo. Por tanto, se está utilizando sin mayores problemas. Bueno, hay algunas personas que dicen que, bueno, que no son del todo buenas. Yo no veo tampoco excesiva queja en otros lugares. Miren el sur de Tenerife, que desde hace muchos años están trabajando con esa línea en esa línea de actuación, y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Normalmente lo que hacen es mezclar el agua blanca, ellos lo conocen como agua blanca, el agua depurada, bueno, pues todo, y ya al final hacen una mezcla perfecta donde, bueno, pues la salinidad baja estrepitosamente. Después se puede corregir incluso con correctores salinos, pero normalmente yo creo que con el agua que tenemos aquí, que sería el agua aportada por lo que es la red de los pozos de Tenisca, pues es un agua que tiene muchísima calidad y seguro que no va a haber problema. Seguro que ustedes, amigos, se están preguntando, ¿y cómo no le preguntas por el túnel de trasvase? Pues vamos a preguntarle por el túnel de trasvase. Febrero, asistíamos a unas jornadas informativas, para conocer la posición, los informes de unos técnicos que decían que había que empezar a excavar y extraer más agua, y otros técnicos que decían que no era tan prudente. Ayer mismo me decía Miguel Martín, presidente de ASPA, que ellos iban a proponer en el próximo Consejo Insular de Agua, pues que se solicitara otro informe a el Colegio de Ingenieros Hidráulicos para ponerlo sobre la mesa, y que hubieran tres informes, y después, conjuntamente con los técnicos del Consejo Insular de Aguas, que nunca hay que dejarlos aparte, pues verificar y tener toda la información para sacarlo adelante. ¿Qué nos puedes contar? Porque estamos esperando ya que se entre al túnel para... Sí, la previsión de la visita técnica estaba antes de la declaración de estado de alarma, se suspendió por la declaración del estado de alarma, y bueno, ha transcurrido ya muchos meses, evidentemente, pero que no se podía tampoco acceder al mismo en estas situaciones, ¿no? Yo siempre he dicho que los informes se han realizado sin entrar al túnel, ¿no? Yo considero que los informes son válidos, son gente profesional, son personas que tienen mucho conocimiento, y que por tanto, si elaboraron en su momento los informes sin entrar, porque ninguno elaboró los informes tras una visita, porque no se produjo ninguna visita, pues entiendo que esos informes son contundentes y son claros, ¿no? Son contradictorios, pero ahí están hechos, ¿no? Por tanto, el matiz que pudiera incluirse después de la entrada no creo que sea sino simplemente una anécdota, espero, porque bueno, yo entiendo que hay una profesionalidad enorme por parte de todos los que han trabajado en esos informes. Por tanto, se dan matizaciones, alguna cuestión que quiera mejorar, salvo que se busque otra cosa, eso ya lo veremos. Yo tengo mi propia idea al respecto, pero bueno, ya eso lo comprobaremos más adelante, ¿no? Ahora no voy a aventurarme. Pero sí que me parece que bueno, pues hay un compromiso de que se haga esa visita. Hay una aportación que en una reunión que tuve con ASPA me la comentaron, efectivamente, de hacer otro informe. Yo no tengo inconveniente en hacer un informe. El objetivo de todas las reuniones que hemos mantenido, de las charlas, de las conferencias, de los estudios que se han hecho, de los encargos que se han hecho, no es otro que llegar a un consenso, porque yo me tengo que guiar por el informe técnico de la casa. Eso es así, pero es así en todas las casas, en las casas públicas y en las privadas. Es decir, cuando uno maneja un dinero de muchos privados o públicos, tengo que asesorarme técnicamente, y es difícil. En el caso de las administraciones es imposible, pero en el caso de las entidades privadas es muy difícil alejarse de un informe técnico, ¿no? Si un informe técnico nos recomienda una inversión, normalmente no se hace esa inversión. En este caso, en el Cabildo, si un informe técnico te dice que no se puede hacer y no considera viable esa opción, tomar decisiones contrarias a ellos puede llevar consecuencias muy graves, ¿no? ¿Se prevarica? Sí. Pues puede que sí, puede que sí. Yo los informes,
yo es que ahora mismo todos los informes que tengo en cuanto a cualquier actuación en el Cabildo Insular del Consejo Insular de Aguas, lo que estamos haciendo en este momento, lo que hemos hecho en este momento, todo está avalado por los informes técnicos, o de intervención, o jurídicos y técnicos, todos los informes que son necesarios. Pues gracias a esta actuación, pues no considera que se pueda sostener esa propuesta de una extracción de 3.500 pipas aproximadamente ahora, frente a las 1.800 aproximadamente que extrae. Yo quisiera, no obstante, yo estoy abierto, por supuesto, la idea que le he transmitido a algunos miembros de la Junta de Gobierno es, bueno, una vez que la visiten, lo trasladamos a la Junta de Gobierno y que tome la decisión definitiva. Si finalmente la Junta de Gobierno dice que se puede hacer otro informe, yo seré el primero en hacer otros informes sin ningún tipo de problema. Pero también quiero aclararle, a pesar de lo que se dice, que es que esa aportación esta de unos 1.700 o 1.800 pipas hora la hemos conseguido y está ahí, ya está ahí. Sin arriesgarnos a que se pudiera producir una explosión de agua inicial y una situación calamitosa para el futuro, porque ese riesgo existe, ¿no? Pero además te adelanto otra cosa, que me parece que es importante, ¿no? De esas conferencias, esas charlas, de esos encuentros, yo pude extraer algo que me pareció interesante, que era la existencia de 2 sondeos en la zona alta del Paso, 2 sondeos que estaban realizados para el túnel de trasvase, uno junto al Matadero y otro junto al túnel de la Cumbre, y yo encargué hace ya algunos meses el estudio de ver la situación en la que se encontraban esos sondeos, porque estamos trabajando en distintas alternativas, ¿no? Porque no es lo mismo el sondeo y posible extracción de allí que una actuación interna irreversible. Los sondeos, evidentemente, pues llega un momento en que si es necesario, si se ve conveniente desde el punto de vista técnico no continuar, pues se paralizan, ¿no? No es lo mismo. Por lo tanto, esos 2 sondeos que nos recomendaron técnicamente estamos trabajando. Y en un año vamos a tener la posibilidad de saber si efectivamente podemos extraer agua de por esa zona, si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Y en un año podemos disponer de esos datos e incluso, si es posible, podemos disponer de agua en la zona alta del Paso. Porque estamos trabajando en distintas alternativas que no hagan daño al sistema y que nos permitan extraer más agua. ¿Se han producido afecciones a algunos pozos o galerías, bueno, pozos no, más bien galerías, por la extracción del agua? En su momento San Miguel, sabes que estamos permanentemente compensando una cantidad de pipas a esa comunidad, porque efectivamente hubo una disminución de su caudal y se achacó al túnel, ¿no? Hay otras comunidades que también temen que pueda ocasionarle problemas la extracción masiva o mayor del túnel de trasvase, y están muy pendientes porque hay personas que están de acuerdo con hacer esa actuación, pero hay otros colectivos importantes y comunidades que no están de acuerdo en hacer esa actuación en el túnel. No obstante, digo, el túnel, si nosotros, como antes decía, si nosotros hubiésemos decidido que sí, sin más, en contra del informe técnico, hubiésemos votado a la Junta de Gobierno, hubiésemos intervenido, yo creo que a estas alturas no estaríamos todavía en disposición de intervenir. Así de claro. Por los trámites. Máxime cuando es una actuación pública, en este caso. Pues Carlos, yo te voy a poner sobre la mesa otra preocupación más, y es la preocupación de muchos ciudadanos de los Llanos Aridanes y muchos ciudadanos de Tazacorte, que, como sabes, están recibiendo agua de abasto público del túnel de trasvase y tienen miedo que si se incrementa la extracción sin un informe técnico adecuado, bajo la presión política o lo que sea, se pueda dañar el agua de abasto público de más de 20 y pico mil habitantes en el Valle Aridanes. Y Carlos, recuerda que antes de estar el túnel de trasvase abierto, en verano, el Ayuntamiento de Los Llanos tenía que solicitar agua a las haciendas, pues casi implorando para que le pudiera dar agua para poder beber los ciudadanos de Los Llanos. Entonces hay una preocupación latente en muchos ciudadanos de que las cosas que se hagan bien, porque no se puede poner en riesgo el agua de abasto público de Los Llanos. Por eso nosotros decimos que tenemos que ser muy certeros a la hora de tomar esas decisiones y tenerlo muy claro y tenerlo
no se trata del ímpetu y el impulso del momento, es que necesitamos agua y hay que hacerlo y hay que hacerlo. Y después, y todos estos interrogantes que tenemos, y si efectivamente tiene razón aquellos técnicos que dicen que eso no es sostenible y que tiene como consecuencia una disminución en un corto espacio de tiempo del agua disponible en el túnel, y al final ni tenemos agua para el regadío y lo más importante para el abasto público, para las personas, ¿qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? Esa es la pregunta que yo he intentado transmitirle a todos. Yo sé que mucha gente se pone nerviosa, aunque realmente la situación es compleja, pero es muy similar al verano pasado, que soportamos bien, más o menos, con estrecheces, pero y podemos tirar para adelante sin más, así, porque necesitemos más agua para regar, y necesitamos más agua para regar. La pregunta que antes yo hacía, ¿necesitamos realmente más agua para regar? En algunos puntos de la isla sí, en otros no. Tenemos que compensarlo, y lo que primero tenemos que hacer es garantizar el suministro a la población, sin duda alguna, es que eso no hay duda, eso es un requisito, una exigencia legal que no podemos incumplir. Y eso es uno de los riesgos que podemos correr cuando no se hacen las cosas de una forma racional, pensándola bien, sin aspavientos, sin populismo, sin lanzar a la opinión pública, no, es que esto está resuelto, pero sí que hay problemas, que no hay ningún tipo de problema, pero es que resulta que hay otros técnicos que me dicen que sí. Entonces vamos a ajustar medidas, por eso hemos buscado nosotros otras alternativas para poner agua en el sistema este verano, que yo digo que vamos a conseguir sin que se produjera ningún daño. Y eso es importante, y eso hay que destacarlo. ¿Que debemos seguir estudiándolo? Bueno, en algún momento tenemos que cerrar el tema, no vamos a seguirlo toda la vida, evidentemente. Pero ahora mismo, con los informes que tenemos, que son los mismos, contradictorios, pues no podemos tomar una decisión en positivo me refiero, no en positivo, porque a lo mejor es negativo esa decisión, finalmente, de actuar e intervenir en el túnel. Con los informes que tenemos no lo podemos hacer en este momento. Visto este tema, nos vamos a preguntar otra posible solución. No hace mucho salía a la palestra la posibilidad de desalar agua en la isla de La Palma. Los palmeros se nos enroncha la piel cuando hablamos de desalar agua, mientras que en otras islas es algo que es ya normal. Hay que empezar a hacer esos estudios y tener esa posibilidad, ¿no? Nosotros ya lo hemos hecho también. También hemos hecho un estudio, hemos encargado un estudio exhaustivo. Claro, voy atrasado entonces. No, es que lo hemos hecho, sí, está entregado el estudio, no es un proyecto, evidentemente, no es un proyecto, no está tan avanzado como la otra, la utilización de las aguas regeneradas, de la EDAR de los Llanos de Aridane y del Paso, pero también, aparte de eso, de esa actuación y de ese proyecto, hemos encargado el correspondiente informe para que nos dieran la viabilidad económica medioambiental de una actuación en el puerto de Tazacorte que nos permitiera utilizar agua de mar. Algunos se echan las manos a la cabeza. Mire, todas las islas, excepto La Palma y La Gomera, están utilizando agua desalada. Y La Gomera, recuerdo recientemente que, a pesar de que se dice que tiene un montón de agua y que las intervenciones han sido magníficas en La Gomera, que no digo que no, que han sido magníficas, pero claro, los acuíferos son los que mandan y los acuíferos han disminuido y no hay agua. Y están ya planteándose, La Gomera, intervenciones incluso en el Parlamento de Canarias para, con urgencia, instalar desaladoras en algunos municipios en La Gomera. Son planteamientos de hace un mes o de hace 2 meses. Y de hecho, en las reuniones que hemos mantenido con los consejos insulares han planteado desde el Consejo Insular de La Gomera la necesidad de estar ya trabajando en desaladoras. ¿Por qué? Porque los acuíferos han bajado. Y no nos olvidemos de este detalle que es importante, es que los acuíferos han bajado. Por tanto, la isla de La Palma, ¿esa opción es inmediata? No. ¿Es la primera? No. ¿Pero debe estar? Creo que sí. Y por eso lo hemos hecho. Un estudio simplemente nos ha dicho, ¿es viable? Estamos hablando de una inversión también notable, importante, que también se le hemos transmitido al Gobierno de Canarias. Mira, estamos trabajando en esta línea, pero nos puede asegurar en un plazo ya más largo, estamos hablando de posiblemente más de 1 año o 2 años para hacer una instalación ajustada, correcta desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista medioambiental, como antes decía, y si es necesario poder utilizarla. Pero ese estudio ya se ha culminado, ya está hecho. Ahora, los avances será el proyecto. O sea, ya si queremos avanzar,
tenemos que hacer ya el proyecto, porque ya hay un informe, como digo, que nos dice que esa viabilidad existe y esa necesidad está ahí. Y no sé, los estudios económicos también, del coste que supone ese agua, porque hay que hacer las cosas bien. Por eso hablaba de la viabilidad, del coste energético que se supone, que hoy por hoy está disminuyendo, porque no es lo mismo las bombas y las intervenciones de este tipo en el siglo XXI que en el siglo XX. Es decir, técnicamente se avanza y se avanza mucho, ¿no? Pero bueno, ahí está otra posibilidad, que me niego a rechazarla pensando única y exclusivamente que La Palma no puede pensar en eso. Pues no, pues sí, claro que puede pensar en eso, y no pasa absolutamente, por ponerlo sobre la mesa, no pasa absolutamente nada.